Arranca una nueva campaña electoral, si es que lo que hemos vivido en las últimas semanas no lo era. El 28 de mayo no habrá autonómicas en Andalucía, no se renovará el Parlamento, pero sí los ayuntamientos de los 786 municipios repartidos por las 8 provincias. En juego, alcaldías y diputaciones, pero hoy nos preguntamos cómo afronta el andalucismo esta cita con las urnas. Hablando en andaluz, el podcast que pone el acento en Andalucía. Una vez más, Andalucía entra en campaña, y no solo porque es la comunidad autónoma con mayor peso en todo el país. Todos los partidos políticos centran estos días su actividad en nuestra tierra, con mensajes en clave local, pero en muchos casos también con la mirada puesta en las futuras generales, que serán cuando se convoquen. De momento, las del 28 de mayo nos invitan a mirar a la realidad del municipalismo y a hacer examen de lo que funciona y lo que no en los pueblos y en las ciudades. De todos los partidos que presentan candidatos a estos comicios, los hay que mantienen el andalucismo en su sigla o en las líneas maestras de su programa. Pero, ¿qué peso tiene en unas elecciones como estas? ¿Qué se juega el andalucismo cuando se piensa en alcaldes y en concejales? Francisco Amador, desde la redacción del andaluz.es, hola. Hola, Antonio. De todas las ofertas políticas que encontramos en estas elecciones del 28M, ¿cuáles llevan el andalucismo en su argumentario? Pues principalmente dos, Adelanta Andalucía y la que encabeza Andalucía por sí, que en algunos casos se presenta bajo esta marca y en otros bajo una marca local, bien en solitario o bien en coalición. Claro, aquí estamos ya con un clásico, lo difícil que resulta a veces encontrar la marca en cuestión. Claro, el andalucismo se reparte desde hace ya unos cuantos años en distintas formaciones políticas y podríamos decir que hasta se diluye, haciendo muy difícil encontrar o reconocer la papeleta que representa el andalucismo en unos comicios. Todo esto se complica aún más cuando llegamos a una cita con las urnas en las que, como se suele decir, se vota a la persona y no al partido. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase, verdad? Pues ese personalismo también dificulta reconocer una propuesta andalucista frente a otras de otro tipo. El punto de partida, en cualquier caso, es muy diferente para los partidos andalucistas. Efectivamente, empezando por Andalucía por sí, el heredero más directo quizás del antiguo partido andalucista, que tiene aún hoy una importante implantación en municipios andaluces. De hecho, conserva hasta nueva alcaldía, 131 concejales y hasta 22 grupos municipales bajo su propia marca o en coalición con plataformas locales. Hablamos de alcaldía como las de Coria del Río, Santiponce, Cetenil, Paterna, Barbate, Los Barrios, Villamartín, Torre Blasco Pedro e Higuera de Calatrava, es decir, Ayuntamiento de Sevilla, Cádiz, Jaén principalmente. Por otro lado, en Adelanta Andalucía, su principal baluarte es la capital gaditana, con un José María González Quixi que no repetirá y que delega al periodista David de la Cruz el reto de conservar la alcaldía. Bueno, es que si miramos a los partidos o coaliciones, ha habido cambios en ellos en los últimos meses también. Sobre todo a las puertas de las últimas autonómicas, las del año pasado, en las que Más País se salió de la coalición Andaluces Levantados, que mantuvo a Andalucía por sí y a Convergencia Andaluza, y Adelanta Andalucía, que mantuvo los apoyos de Izquierda Andalucista y de Primavera Andaluza, quedándose al margen de la propuesta que presentaban Podemos en Andalucía, Izquierda Unida y Más País, que vino a llamarse por Andalucía. Me decías que en el caso de Andalucía por sí, en algunos municipios se presenta bajo marcas locales. Sí, y te pongo ejemplo, Antonio. En la capital gaditana está Cádiz sí, que es la propuesta en la que se integra Andalucía por sí, encabezada por un candidato mucho más conocido, el que fuera concursante del primer Gran Hermano de la televisión, Ismael Beiro. Hola a todas y todos, soy Ismael Beiro, gaditano, que nació aquí en Cádiz, en el barrio del Pópulo, en el hospital de San Juan de Dios, hace ya en el año 74, ponte tú a sumar, pegado al Ayuntamiento de Cádiz. Mi familia son de Cádiz, mis amigos son de Cádiz, yo soy de Cádiz, y estudié en el colegio José León de Carranza, luego continué en el FEMI Salgochea, porque lo hicieron nuevo en el barrio, todos los niños nos fuimos para allá, y no contento con esto, continué con mi formación profesional en el Instituto Politécnico Naval Marítimo Pesquero del Estrecho, muy largo, pero era el instituto que había en La Caleta, de forma de barco. Quise tener una carrera universitaria, por lo tanto, empecé en la Universidad de Cádiz, en la Facultad de Ciencias Náuticas, terminando la Ingeniería Superior Marítima. Y como soy un culo inquieto, pues todo esto sumarle un máster en Dirección de Empresas Audiovisuales, en Control de Calidad, en Mercado Financiero, y en la actualidad estoy finalizando la tesis doctoral en el programa de Ciencia de la Comunicación. Pero esto todo queda a un lado para estar yo hoy aquí contigo, porque quiero poner para ti, a tu disposición, todo mi conocimiento, mi trayectoria, mi experiencia, porque Cádiz necesita un cambio. Cádiz, Sevilla y Málaga serán las plazas principales en estas municipales.
Y eso lo saben bien en Adelante Andalucía, que precisamente pelea por conservar la alcaldía de Cádiz con David de la Cruz. Es la principal baza que tiene este partido o esta coalición de partidos para estas elecciones del 28 de mayo. En las que apuestan fuertemente por su candidata en Sevilla, Sandra Heredia, y por su candidato en Málaga, Luis Rodrigo, que en los últimos días ha dado mucho que hablar, centrando el debate en los pisos turísticos. Soy Luis Rodrigo, candidato a la alcaldía de Málaga por Adelante Andalucía. Nací y me crié en Málaga, y a mis 24 años he vivido lo mismo que muchos jóvenes de mi generación. Me he ido al extranjero buscando un futuro mejor y me he vuelto loco buscando un piso en Málaga. He visto a mi madre hacer maravillas para llegar a fin de mes y a mi hermano hacer lo imposible por mantener su tienda a flote. He visto a mis garitos favoritos del centro cerrar mientras se abrían nuevas terrazas para los turistas. Y también me he hartado de los políticos de siempre y de que no se escuche la voz de los malagueños de toda la vida. A ti, malagueño, malagueña, que estás viendo esto, te pido que confíes en Adelante Andalucía y en nuestro proyecto de ciudad para el próximo mes de mayo. Que pienses en ese hijo que no puede independizarse, o en ese nieto que ya no ves porque trabaja 6 días a la semana, o en ese amigo al que echaron del trabajo y no le dieron ni las gracias. Málaga se merece empezar de nuevo, con un alcalde honesto, adaptado al siglo XXI y alejado de la política de sillones y pelotazos. Aquí te esperamos, en Adelante, reiniciando Málaga. Es importante, ¿no?, hacer ruido en el buen sentido de la palabra y que el candidato o la candidata consiga visibilidad en un océano de siglas. Y algo parecido han debido pensar en Dos Hermanas, porque allí Adelante Andalucía ha presentado su programa electoral escrito enteramente en andaluz, una traducción que se adapta al estándar EPA y de la que se ha encargado el trabajador social Jaime García Claro. Por cierto, Dos Hermanas es una excepción en el andalucismo político estas elecciones, porque esta lista de Adelante Andalucía está conformada al 50% con Andalucía por sí. Por lo que esta es la única candidatura conjunta de los dos principales partidos en el espectro andalucista. Y sigo con otra anécdota más para estas municipales del 28 de mayo. La lista del partido de Adelante Andalucía en Sevilla la cierra Curro Morales, el cantante de Califato 3x4. Así que otra cosa no, pero mal no suena, ¿no? Por cierto, Fran, ¿cómo se presenta el resto de la izquierda a estas elecciones? Las izquierdas con sucursal en Andalucía se mantienen reagrupadas en las principales capitales de provincia. De esta forma, Izquierda Unida, Podemos, Más País y el resto de formaciones menores que integran por Andalucía, es decir, ECUO, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde, se presentan bajo la misma marca en hasta 25 municipios, incluyendo 3 capitales, Málaga, Sevilla y Córdoba. Izquierda Unida y Podemos van de la mano en Huelva y Almería, Más País, Izquierda Unida lo hacen en Granada y Podemos se presenta en solitario en Granada, en Jaén y en Cádiz. A partir del 29 de mayo tendremos tiempo para analizar cómo quedan los ayuntamientos andaluces tras estas elecciones municipales, pero a día de hoy, ¿cuál es la foto? A día de hoy, Antonio, el Partido Socialista gobierna en 459 de los 786 municipios de Andalucía. El PP lo hace en 189. Pero la formación con mayor implantación municipal, al margen de los dos grandes en Andalucía, es Izquierda Unida, el único partido que repite en las candidaturas de las 8 capitales y de las grandes ciudades. Tiene actualmente 70 alcaldías, pero lo interesante es que se presentará bien en coalición, bien en solitario, en 537 municipios. Son 102 más de los que presentó en 2019. Es decir, estará en las papeletas del 90% de los electores. Pues esta es la foto política en Andalucía de cara a las elecciones del 28 de mayo. Gracias, Fran, por todas estas claves. Gracias a ti, Antonio. Hasta la semana que viene. Por delante, 2 semanas de campaña electoral, 2 semanas para escuchar las propuestas de todos los partidos que presentan candidatos a esta cita con las urnas, y en algunos con mensajes marcadamente andalucistas. En las últimas horas he conversado con José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, y con Modesto González, coordinador nacional de Andalucía por sí y candidato a la alcaldía de Coria del Río. Y quiero compartir con vosotros lo que me han contado, porque les he preguntado hasta qué punto son importantes estas elecciones para consolidar un proyecto andalucista en nuestra tierra. Y esto es lo que me cuentan. Primero José Ignacio y después Modesto. Bueno, para consolidar el proyecto andalucista en nuestra tierra es fundamental que de alguna forma nos extendamos por todo el
por todo el territorio y nos implantemos en todas las comarcas. Las elecciones municipales son una herramienta para ello, un medio, no un fin en sí mismo. Porque nuestro objetivo es conseguir pues que los ayuntamientos sean también unas instituciones que de alguna forma sean escudos contra los ataques de la derecha y del centralismo, ¿no? Los ataques de la derecha que lleva a cabo desde la Junta de Andalucía, como la ola privatizadora, la destrucción de Doñana, del medio ambiente, la pérdida de derechos. De alguna forma, yo creo que el andalucismo tiene que conseguir que los ayuntamientos sean un escudo frente a esos ataques y también una forma de avanzar, avanzar en derechos, avanzar en servicios públicos y no quedarnos simplemente con lo que tenemos actualmente, ¿no? Yo creo que ese es el proyecto y por eso es fundamental que consigamos implantación por el territorio, ¿no? Para estar de alguna forma pegado a las diferentes realidades que hay en Andalucía y en todas sus comarcas. Estas elecciones son esenciales y cualquiera de las elecciones municipales son esenciales para el andalucismo porque el municipalismo ha impregnado históricamente el andalucismo político. Nosotros crecemos desde los pueblos, desde las elas, desde las aldeas, desde las pedanías y me atrevería a decir que barrio a barrio. Así que unas elecciones municipales para los andalucistas, digamos que es casi que nuestra razón de ser. Y a partir de ahí, a partir de las elecciones municipales, a partir del poder municipal, a partir del poder de la gente, pues podemos seguir creciendo. Así lo ha hecho el andalucismo históricamente y entendemos desde Andalucía por sí que así tenemos que seguir haciéndolo. Esto de cara al 28M, pero es que después volveremos a centrarnos en la política autonómica, aun cuando parecen muy lejanas las próximas andaluzas. Ganar fuerza y conseguir peso en ayuntamientos y diputaciones es esencial para poder aspirar a una mayor representación del andalucismo en el Parlamento. Responden en este orden Modesto y José Ignacio. Evidentemente el poder municipal pues se traduce en poder en otras administraciones supramunicipales, como puedan ser las diputaciones, las mancomunidades, que al fin y al cabo son administraciones que también pues vertebran el territorio y por supuesto pues procuran recursos también humanos y económicos para las formaciones políticas. Es fundamental tener presencia en estas administraciones supramunicipales porque de esa forma podemos seguir creciendo como proyecto andaluz, como proyecto de mucha más solvencia en todos los sentidos. Necesitamos estar en los municipios, pero tenemos también que alcanzar poder en las distintas circunscripciones electorales que nos permitan pues alcanzar estar situados en las diputaciones provinciales, como ya lo estamos en la Diputación de Cádiz, la posibilidad de poder estar presente en otras diputaciones de las distintas provincias de Andalucía, pues es crucial para poder después dar el salto al Parlamento andaluz y a cotas más importantes en el Estado, ¿no? Así que nosotros estamos convencidos de que en estas elecciones ese poder que pudimos alcanzar ya, valga redundancia, en el año 2019, va a crecer y nos va a permitir estar con solvencia en esas otras administraciones supramunicipales. Yo creo que estar en los ayuntamientos y en las diputaciones es una de las herramientas que necesitamos para conseguir un movimiento popular andalucista lo más amplio posible, lo más fuerte posible, que tenga peso en las instituciones, pero que también sea capaz de articular movimientos sociales en defensa de los servicios públicos, en defensa del medio ambiente, en el feminismo. Yo creo que hay que articular un movimiento que tenga patas en todos los ámbitos de la sociedad, en las instituciones, en los movimientos sociales, en el sindicalismo, también en los medios de comunicación. Todo eso, ese gran movimiento andalucista es lo que nos va a permitir pues plantear cambios profundos que se van a ver reflejados en mayor representación en el Parlamento y también en llegar al Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces, estas elecciones el tener alcaldía, el tener representación en ayuntamientos, en diputaciones, deben estar al servicio de ese gran movimiento andalucista que está por construir y que estamos en ello, ¿no? También en el ámbito cultural, el ámbito artístico, el ámbito social. Bueno, pues todo tiene que estar entrelazado para articular para darle de alguna forma canalizar esa necesidad de empoderamiento que tenemos en el pueblo andaluz. Y esa es un poco la idea, ¿no?
Imagino que esta es una pregunta que muchos nos haremos a la hora de decantarnos por una papeleta u otra. ¿En qué se diferencia a nivel local una política andalucista de la que no lo es? Esto me responden José Ignacio y Modesto. Bueno, yo entiendo el andalucismo y una política andalucista es una política basada en la soberanía es la capacidad de decidir, entendiendo que Andalucía es un pueblo que tiene capacidad de decidir sobre su futuro en materia de energía, de alimentación, de ordenación del territorio, de democracia, de alternativas económicas, de qué modelo de desarrollo no dependiente de multinacionales y de lo externo. Yo creo que esa capacidad de decidir también se tiene que traducir en los ayuntamientos en una capacidad, en tener herramientas que nos permitan, pues eso, sacar a Andalucía del subdesarrollo al que nos han condenado. Entonces los ayuntamientos deben ser una herramienta para eso. Pues, ¿cómo? Pues generando, como por ejemplo algunas experiencias hemos hecho en el Ayuntamiento de Cádiz, ¿no? Con empresas públicas de energía, generando también unos servicios públicos de calidad, generando políticas feministas, políticas respetuosas con el medio ambiente que nos permitan luchar contra el cambio climático. Todo eso son herramientas en pro de lo que es la soberanía popular y andaluza que nos permite decidir sobre nuestras propias vidas. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Entender que la política es una herramienta para decidir sobre nuestro futuro en clave democrática, sin que pues, ni desde Madrid, ni desde multinacionales, ni desde una minoría privilegiada, pues prioricen sus privilegios, ¿no? Por encima de las necesidades de la mayoría. Eso es para mí la soberanía, el ser soberanista y por tanto ser andalucista. Fundamentalmente se diferencia en la cercanía. Nosotros tenemos como objetivo esencial el municipalismo y por lo tanto nos preocupamos de los problemas de la gente en cada pueblo. Y al mismo tiempo nuestro eje de toma de decisiones está mucho más cercano. No tenemos nuestros ejes en Madrid como los partidos supuestamente más importantes, sino que nuestros ejes políticos y nuestros objetivos políticos están en Andalucía y por lo tanto siempre son mucho más cercanos en cuanto a los intereses, en cuanto a las necesidades, en cuanto a las fórmulas para encontrar soluciones. Siempre, al ser nuestro objetivo Andalucía, pues esas soluciones siempre son mucho más próximas en todos los municipios de Andalucía, ¿no? Así que esa es nuestra gran diferencia, la cercanía en todos los sentidos, también desde el punto de vista personal. Nuestra gente, nuestros políticos, los políticos andalucistas son políticos de calle, de barrio, de gastar suela y de estar muy cerca de las personas. Esa es otra de la gran diferencia en relación al resto de fuerzas políticas. Nosotros estamos muy cerca de la gente, los conocemos, nos gusta conocerlos, nos gusta darles soluciones atendiendo pues directamente a sus necesidades porque las escuchamos cara a cara. El 29 de mayo tocará hacer balance y hacerse nuevas preguntas en base siempre a los resultados. Pero, ¿qué objetivos se marcan Adelante Andalucía y Andalucía por sí en estas elecciones? Modesto y José Ignacio. Nuestro objetivo es, evidentemente, alcanzar más presencia, no solamente en los ayuntamientos, sino también en las administraciones supramunicipales, en mancomunidades y diputaciones. Y, cómo no, pues tener presencia de una vez por todas en capitales andaluzas. Hasta ahora Andalucía por sí, en las anteriores elecciones municipales, no consiguió esa presencia en capitales andaluzas. Estamos convencidos que en estas elecciones de 2023, el 28 de mayo, vamos a estar presentes y vamos a estar con fuerza en más de una capital andaluza, lo que nos va a permitir pues un crecimiento exponencial, no solamente en recursos humanos y en recursos también pues económicos, sino fundamentalmente nos va a permitir también recursos de presencia en los medios de comunicación, porque como entenderán todos los oyentes, el que un partido tenga presencia en los medios de comunicación pues le catapulta en otras opciones, en otros objetivos pues de presencia en el Parlamento andaluz, de poder tener relevancia en otras elecciones más allá de las elecciones municipales, ¿no? El nuestro es un partido andalucista, por lo tanto su objetivo fundamental, además de mejorar la vida de nuestra gente en sus pueblos, pues es tener presencia en el Parlamento andaluz, poder tener capacidad
para decidir el futuro de Andalucía, pues evidentemente en el máximo órgano de representación de nuestro territorio, y por lo tanto el tener presencia en los municipios pues nos va a permitir catapultarnos a otros objetivos que al mismo tiempo pues nos permita mejorar la vida de la gente en sus municipios, pero decidiendo también, teniendo capacidad para poder tomar decisiones desde el Parlamento andaluz. Nosotros somos una fuerza humilde, una fuerza joven que somos muy conscientes de que lo que la política española en los últimos años nos ha enseñado, que lo que sube muy rápido baja también muy rápido. Y por tanto no nos preocupa crecer muy rápidamente, como lo importante que es crecer bien y crecer asentado sobre el terreno. Para nosotros presentar varias decenas de candidaturas que presentamos por todo el territorio, lo hacemos siempre sustentado en una asamblea rigurosa, entroncada con los movimientos sociales, con militancia, con gente detrás, que da una garantía a esas candidaturas. Por eso los objetivos que nos planteamos es dar un pasito más, seguir creciendo paulatinamente, pero sin pausa, en la implantación en todo el territorio, y garantizar que siempre que donde esté Adelante Andalucía, si de nuestros votos depende, no va a gobernar la derecha, y además vamos a pactar solo en el caso de que haya políticas valientes que nos permitan mirar hacia adelante en clave pues de mayor bienestar, defensa de los servicios públicos, más derechos, más lucha contra el cambio climático. Eso es lo que garantiza Adelante Andalucía. Entonces creemos que los objetivos que nos planteamos pues son eso, seguir creciendo, seguir implantándonos y pues serle una palanca para que no gobierne la derecha en ningún ayuntamiento de Andalucía, si depende de nosotros, y avanzar en bienestar y en capacidad de decidir sobre nuestras propias vidas, sobre las vidas de las mujeres que pierden derechos todos los días por las políticas reaccionarias, la vida de los jóvenes que tienen que emigrar, la vida de la clase trabajadora que cada día está más precarizada. Pues yo creo que esa es la clave para nosotros. Pues sobre el 28M y con el andalucismo en campaña, hablando con José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, y con Modesto González, coordinador nacional de Andalucía por Sí y candidato a la alcaldía de Coria del Río. A los dos quiero dar las gracias por hacer posible esta conversación. Y suerte. Que el sentimiento andaluz cotiza al alza en estas elecciones no cabe ninguna duda. De hecho, incluso quienes tradicionalmente lo han manoseado se han propuesto exaltarlo en estos días de campaña. Y así es como formaciones que solo miran a Andalucía como un granero de votos, como el mayor granero de votos en todo el país, sacan pecho y presumen de ella, por gestiones pasadas o presentes, sin reconocer en ningún caso la peor de las herencias. Sentimiento andaluz para alentar el voto y para catapultar a uno u otro partido en una carrera donde lo que más interesa no está en el horizonte del 28M, sino un poco más allá, más lejos, quizá por diciembre, o en todo caso cuando se convoquen las generales, las verdaderamente importantes, como reconocen en público y en privado. Pero para quienes creemos en el municipalismo, lo que se decide en estas elecciones es otra cosa bien distinta. Se examinan alcaldes y concejales, se analiza la gestión de 4, 8 o 12 años y uno se inclina por una papeleta u otra en función del desencanto que le provoque la gestión de su ayuntamiento o del entusiasmo que le genere aquel candidato o candidata a la que quiere darle una oportunidad. Este 28 de mayo se decide la política más próxima, la que nos hace tener mejores o peores servicios públicos o la que atiende mejor o peor nuestras necesidades como ciudadanos. Y en esto, el andalucismo no es solo una papeleta, no es siquiera solo un apellido, es mucho más. Es la apuesta decidida por una forma muy concreta de entender la cosa pública. Y aunque la limitada exposición y publicidad de las propuestas andalucistas para estas elecciones juega en su contra, no está de más que hagamos un esfuerzo por salir a buscarlas, por reconocerlas de entre todas las opciones que, a la hora de votar, encontraremos sobre la mesa. Porque este 28 de mayo no se celebran elecciones autonómicas en Andalucía, pero el andalucismo se juega su supervivencia donde mucha falta hace, tanto en los pequeños pueblos como en las grandes ciudades. Hablando de Andalucía y haciendo periodismo en andaluz. Hazte socio, hazte socia.
para que Andalucía cuente, en andaluz.es. Empieza la campaña por el 28M y de ella queríamos hablar en clave andalucista, por supuesto, y con la mirada puesta siempre en nuestra tierra. Recuerda que podrás seguir toda esta campaña, esta carrera a las próximas municipales en nuestra web, en andaluz.es, y también con estos podcasts que nos acercarán a la trastienda de esta cita con las urnas. Por supuesto, gracias a los socios y socias que tienen el adelanto de este espacio y que después tenéis todos disponibles en abierto en las principales plataformas de audio bajo demanda. Los colegios andaluces podrán mandar a sus alumnos a casa por el calor desde este lunes 15 de mayo. El protocolo se adelanta y los centros educativos podrán enviar antes de lo previsto a los escolares a sus hogares como medida frente a las altas temperaturas. Y en otro orden de cosas, las universidades andaluzas recibirán 40 millones por sus actuaciones de digitalización y eficiencia. En una primera fase podrán disponer de casi 25 millones de euros que se encuentran ahora en fase de verificación. Y ya podemos disfrutar de Andalucía a vista de pájaro, desde 1930 y hasta el presente. La nueva aplicación Fototeca del IECA permite al usuario la búsqueda, visualización, consulta y descarga de más de 220.000 fotogramas. Todo esto te lo contamos ya en nuestra web, en andaluz.es. Gracias Alba Canovaca, este podcast lo produce Maravedismo, yo soy Antonio Campos y la semana que viene, ya sabes, seguimos aquí, hablando en andaluz.